Salmo número 2. Hoy vamos a hablar de este salmo en el contexto de que David ya está reinando, ya lo ungieron los de Judá. Primeramente lo ungió Samuel por voluntad de Dios, lo ungieron los de Judá y ahora lo ungen los de Israel. Se le habían complicado algunas cosas a David para reinar en todo el reino porque había habido esas guerras civiles entre ellos. Pero había muerto Isboset, había muerto Abner y Joab había sido maldecido, había sido los que mataron a Isboset, los también murieron. Entonces ahora, dentro de esas rebeliones, reina David, ungido por todos, y entra este Salmo 2 que hoy lo vamos a hablar. Es un salmo que tiene 12 versos, pero es el Salmo 29 que voy a comentar de los 150 para que vean las playlists. Ahí están los 28 salmos. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Arranca esta palabra de Dios con una pregunta. Miren, viendo la Biblia hacia atrás, desde la Torre de Babel se unen contra Dios y sus planes. Viven desordenados, en revueltas para no sujetarse a Dios. Piensa solo en las cosas terrenales, en lo físico, y no le dan importancia a lo celestial, a lo eterno, porque solo cuentan con lo de este mundo. Entonces, ¿por qué se amotinan? O sea, ¿por qué incitan a otros a unirse y pensar en las cosas que no los van a llevar a nada? ¿Por qué tanto esfuerzo en lo material si vemos que la gente, las generaciones se van muriendo? Entonces la palabra de Dios se va cumpliendo. Entonces, ¿por qué no entiende David? Está diciendo, ¿para qué pierden el tiempo? Cosas vanas, cosas vacías, cosas que no nos van a llevar a nada, ¿no? Se levantarán los reyes de la tierra, o sea, los importantes, los líderes, los poderosos y los príncipes consultarán unidos. O sea, tanto el asunto gubernamental como lo religioso unidos se van a levantar. ¿Para qué? Para estar en contra de Jehová y contra su ungido, diciendo, miren, aquí quiero hablar algo. Tanto es aportable esto a la causa de David en su gobierno como proféticamente en Cristo 1000 años después. David sabe que con él la gente no le importa lo espiritual, no le importa lo divino, no le importa lo de Dios. Están en sus problemas habituales, pero él también tiene una revelación de que en Cristo va a ser igual. Porque la gente piensa cosas vanas cuando venía Cristo a la tierra, no le querían servir, y todavía en nuestro tiempo, ¿no? Entonces se levantarán los gobiernos, se levantarán aún los judíos contra Jesús, que son los que lo mataron, y en el tiempo de David también, o sea, aún los cabezas de las tribus o los que las lideraban, los ancianos, se levantaban en contra tanto de Dios como de su ungido, ¿no? Que es lo mismo levantarte en contra del ungido, que es el Mesías, que levantarte en contra de Dios, ¿no? Entonces, levantar no solo en un chisme, en una contienda leve, sino en guerra. O sea, es decir, no queremos nada con él, no queremos nada con el gobierno de Dios. Es una guerra, es un pleito, es una pelea. No crean que es nomás algo neutral, no. Entonces se unen porque para unirnos la maldad está fácil para hacer el mal, pero para hacer el bien, qué difícil es. Entonces estos líderes poderosos, y repito, los religiosos, van a unirse para no aceptar a Dios, su voluntad, su palabra, sus mandamientos, ¿no? En el tiempo de Jesús fue lo mismo. Entonces, ¿contra quién? Contra el que Dios ha consagrado, contra el Mesías, contra el que Dios escogió, envió, presentó, nombró, etcétera. Y eso es algo que tenemos que tener en claro. Es el que Dios envió, no el que un hombre creó, no el que alguien inventó, no, el que Dios decidió. Entonces, tanto que creemos en Dios, pero muchas veces no queremos creer en el que Él envió, que es en este caso Jesucristo. Muchos dicen que Jesucristo no fue Dios, entonces ahí están rechazando al ungido. Otros dicen que solo fue un profeta, están rechazando al ungido. Y vean para lo que se unen, lo que ellos quieren lograr es romper sus ligaduras, o sea, dejar de hacer religión. Que religión es religarte con Dios, volver a insertarte a Dios. Entonces ellos dicen, no queremos nada, queremos ser autónomos.
O sea, gente rebelde que no quiere estar ligada a Dios, que Él es el creador por medio de ningún medio. No quieren seguir sus reglas, no quieren seguir sus formas, no quieren seguir sus mandamientos, nada. No quieren que nadie les diga nada. Vivir como si Dios no existiera, como si no hay creador, como si realmente salimos de la nada. El mundo no quiere que nada los ligue a Dios. Nada, a su moral, a la iglesia, a la santidad, etcétera. Y ahorita, por ejemplo, cada ley que sale, nosotros debemos de analizar cuál nos quiere desligar más de Dios, ¿no? Por ejemplo, el asunto del género nos quiere desligar de Dios. Ahorita el lenguaje es, no le digas él o ella si no sabe que ese es ella. O sea, Dios dijo que era él y ella, hombre y mujer. Y es algo que nos quieren desligar hasta en el lenguaje o el pensamiento. Dios nos hizo hombre y mujer, no sé qué soy o no quiero ser nada. Entonces, todas esas leyes son las que nosotros debemos de ver o autorizar que se casen del mismo género cuando Dios lo prohibió. Entonces, hay muchas cosas que van a romper. O hay quien dice, ya no me voy a congregar. Todos modos es lo mismo. Es todo lo que nos ata a Dios. Ya no leer la palabra, no darle crédito, ya no buscar oración, todo eso es romper sus ligaduras. Entonces nosotros como líderes necesitamos estar bien listos en este tiempo, ponerle atención a este salmo, porque estamos viviendo eso en el que el mundo y la sociedad quieren romper todo lo que los liga a Dios, ¿no? A nuestros hijos se les preguntan, oye, ¿en tu casa qué religión son? Entonces, a veces no quieren decir que son hermanos porque quieren ellos también ir rompiendo, que no los vean que van a la iglesia, que no los vean que ejercen un ministerio y quieren echar las cuerdas. O sea, no me interesa estar atado a ti, no me interesa tu ley, no me interesa nada. Cuando realmente necesitamos estar más amarrados con Dios que nada. Pero ¿qué pasa en la contraparte de lo terrenal, de lo mortal, de lo temporal? Bueno, ahora viene la parte que no se ve, la que está en el cielo, la que nosotros conocemos por fe. Dice el verso 4, el que mora en el cielo, o sea, él ahí tiene su trono, se reirá. El Señor se burlará de ellos. Esta es la seguridad y la confianza con la que vivimos. O sea, a la gente le gustan mucho las promesas de que tú vas a ser, vas a tener gloria, resplandecer y eso. Esta promesa, ¿no? Deberíamos de subrayarla, porque nos debe de dar fuerza. Yo no quiero que Dios se ría de mí, ni se burle de mí. Y si yo estoy con ellos, caminando con ellos, viviendo como ellos, pensando como ellos, aceptando lo de ellos, Él se va a reír de mí, se va a burlar de mí. Y yo no quiero que pase eso. Porque el que mora en los cielos se va a reír de ellos. El que está por encima de todo se va a burlar de ellos. ¿Por qué? Pues porque Él está viendo las ridiculeces que los seres humanos serios, los poderosos, los jefes, oh, vamos a hacer esto, oh, esto conviene. Él se ríe de ellos. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y yo quiero estar con el que se ría de ellos. Yo no quiero que Él se ría de mí, ¿no? Como diciéndonos, tengan confianza, no se preocupen, el juicio va a llegar. Dejen que las cosas sigan sucediendo, es parte del plan. No seas parte, es parte del plan, pero tú no seas parte. Luego dice el 5, ya se rió, se burló, ¿no? Que es el tiempo que vivimos. Hablará ellos en su furor y los turbará con su ira. O sea, la paciencia de Dios se va a agotar y va a llegar y les va a traer juicio sobre ellos y van a quedar espantados, aterrorizados de saber contra quién estaban. Cuidado, porque sí, Dios ahorita es paciente, pero se burla de sus planes, se burla de lo que ellos quieren hacer, se ríen. Dios de tanta tontería que va en contra de la palabra de Dios. Luego viene el juicio. Dios nos libre, dice el 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. O sea, Dios había elegido tanto a David en ese momento de la historia para que él estuviera gobernando, ¿no? Cosa que ya Saúl no había hecho, había desviado al pueblo. Entonces, hablando de la Sión física de la terrena, ahí estaba su rey. Él lo había puesto en Sión, en Jerusalén. Pero 1000 años después lo veríamos en Cristo. Él vendría, Dios mismo vendría ahora a esta Jerusalén también, descendiendo de la Jerusalén espiritual, como el escogido de Dios. ¿Para qué? Para que lo representara como su imagen. Él mismo vendría de una manera visible. Dice, yo he puesto mi rey, o sea, yo lo elegí. Yo quise que este fuera sobre Jerusalén. Yo, dice el Señor, publicaré el decreto, ¿no? A veces
le quieren buscar tanto, hablando de un asunto teológico doctrinal, cuando habla de verbos en plural como el hagamos, ¿no? Que son varios. Aquí hay puros yo. O sea, Dios está diciendo, Él es individual, perfecto, único. No está compuesto de nada. Yo publicaré el decreto. Yo he puesto a mi rey. Yo te engendré hoy. O sea, entonces esta explicación tan unicitaria, yo publicaré el decreto, está diciendo, yo voy a dar el nombramiento, yo voy a decir cuándo, yo voy a decir quién. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces, Dios iba a decir cuándo iba a ser nombrado, cuándo publicaría que el ministerio de Jesús en la tierra, Él tenía el tiempo perfecto. Nosotros ahorita sabemos que pasaron 1000 años, ¿no? Porque tenemos la Biblia, ellos no. Pero Dios les está diciendo, yo les voy a decir cuándo. Para ellos era una profecía. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Entonces, cuando habla de mi hijo, nosotros lo concebimos como nosotros que somos papás de alguien. Pues no, Dios es el Padre. Entonces, pero nos está enseñando a nosotros que es su hijo, es su nombrado. Fíjense. Mi hijo eres tú, eres mi súbdito, en el sentido de relación, con el que estoy relacionado eres tú, al que respaldo eres tú, por el que me voy a ver eres por ti, tú eres mi hijo, eso es lo que está diciendo el Señor, tú eres mi súbdito, yo te he engendrado hoy, te he mostrado hoy, no que lo tuvo, cuando nació de la Virgen María existió, ¿no? Porque Dios, Jesús es la imagen invisible de ese Dios que no podemos ver. Dios es espíritu, Dios está en una luz inaccesible, pero Él tiene una imagen que es Cristo. Entonces, cuando Dios te ha engendrado, no es que empezó a existir ahí. Él está diciendo, hoy te he mostrado, te he sacado a la luz. Hoy, hablando de su imagen y semejanza. Hoy les he enseñado por medio de quién me van a ver. Y humanamente hablando, Jesús por eso decía, Él es mi Padre, no porque fuera separado o diferente a Él, sino porque era la imagen de Él. Y esto lo tenemos que entender de una manera, con una sensibilidad espiritual y fundamentados en la palabra. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. O sea, lo que Dios nos está enseñando, que ese Jesús para nosotros es como cuando el rey entraba y le decía, alguien entraba y le decía al rey, te voy a conceder hasta la mitad del reino. Eso es lo que nos está diciendo, hablando en esos tiempos, en esa forma de reinado, en esa forma de concederle a alguien el agrado del rey. Le está diciendo, pídeme y te daré como posesión tuya los confines de la tierra. Nos está diciendo, Él es el que yo me agrado de Él. Yo voy a estar en Él. Toda la plenitud de la deidad va a estar en Él. Él los quebrantará con vara de hierro. Habla de la palabra. Una palabra que juzga. Una palabra que es inquebrantable. Así de frágiles son las naciones. Vean lo que dice. Como vasija de alfarero los desmenuzará. O sea, la palabra es de hierro, pero las naciones son vasijas. Entonces, ¿qué puede hacer una vasija de barro contra una vara de hierro? Nada. Y eso es la palabra de Dios. Las naciones y sus gobiernos no pueden hacer nada contra la palabra del ungido de Dios. Tiene el poder de desbaratarlas, de desmenuzarlas, de quebrarlas, ¿no? En un sentido quizás filosófico, porque lo que Dios busca es salvarnos, ¿no? Que sea conocido su nombre, su gloria, pero esas filosofías huecas, esas religiones vanas, esos movimientos donde todo queda en el pensamiento, en la mente. Entonces Dios, ¿qué quería? Venir Él mismo en esa imagen para que nosotros tuviéramos un ejemplo de lo que el poder de la palabra de Dios iba a hacer por medio de Él mismo. Ya había mandado muchos profetas, ¿no? En el Antiguo Testamento, ahora Él mismo iba a venir. Entonces vemos esta forma de salmo tan impactante, tan maravillosa, que nos habla de cómo la gente lleva el proceso de separación de Dios, cómo Él se burla de ellos, cómo viene el juicio y luego cómo viene la revelación, la entronización de esa imagen divina de Dios en Jesucristo, ¿no? Y momentáneamente en David. Entonces dice, yo voy a publicar el decreto, yo voy a dar el nombramiento, dice, yo lo he escogido. Los quebrantarás entonces con la palabra de poder. Entonces lo que quebranta es la palabra, ¿no? Eso es algo que tiene que estar en nuestro corazón. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. O sea,
Entonces viene el momento de que recapacita por lo que te estoy diciendo. Recapacita por lo que viene, por el futuro. Admitid amonestaciones, jueces de la tierra. O sea, entiendan los tiempos que se viven. Entiendan lo que viene. Vean lo que va a pasar. Porque Dios entonces va a traer juicio. Todo lo que quieran maquinar y hacer no es nada para Dios. Pero sí les va a traer las peores consecuencias. Entonces les está alertando. No va a llegar el juicio sin aviso. No va a llegar sin amonestación. Dicen, acepten esta amonestación, cambien de planes, cambien de metas, cambien su mentalidad, vuélvanse a Dios, porque si no, entonces Él se va a reír y burlar de ellos. Servid a Jehová con respeto y alegraos con temblor. O sea, no se desmidan en las cosas que quieren hacer, respeten a Dios, porque esa es la clave del éxito en sus responsabilidades, porque van a tener que vivir bajo la ley de Dios, y eso respetar a Dios, bajo la sabiduría de Dios. Entonces eso es lo que ellos les va a traer felicidad, sí, pero va a ser una felicidad buscando que Dios se agrade de todo, pues ese con temblor, o sea, no te aloques, porque hay formas, hay maneras de servir a Dios en todo. Entonces verso 12 cierro, honrad al Hijo, honrad al que te presente, al que te muestre. Fíjense lo que le estoy diciendo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Entonces respeta al Hijo, ¿no? Entendiendo nosotros que es Jesucristo, respétalo, para que la ira de Él no venga sobre nosotros y nos quedemos a medio camino. Por esa gente que de todo se daña y busca excusas y no quiere nada con Dios. Entonces en el camino muchos van a perecer. Y tristemente hemos visto eso porque se enoja de repente. Va a haber una explosión. Bienaventurados, dice, los que en Él confían, porque van a estar lejos de eso. Los que en Él confiamos, Él no se va a enojar con nosotros. Los que en Él confiamos, Él no vamos a perecer en el camino. O sea, vamos a llegar a la meta, no nos vamos a quedar a media carrera. Entonces vamos a ser felices los que esperamos en Él. Entonces Él va a presentar al enviado y no debemos de estar en contra del que lo envió, y su camino entonces al ir en contra termina en perdición y los juicios terribles de Dios caigan sobre nosotros, como dice Hebreos, que terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces hay que respetar a Dios, porque Dios se puede enojar, se puede matar en el camino. Eso le dijo al pueblo de Israel: no voy a ir contigo, no sea que en el camino te desbarate. Entonces, porque sus juicios llegan de repente. Felices los que confían en Dios. El juicio de Dios es verdadero, es real. Y en este Salmo 2 nos da un proceso el Señor, que a mí se me hace impactante, que lo debemos de analizar y cuidar, donde primero nos enseña que Él ve los planes, lo que la gente está haciendo. Él lo ve desde el cielo. Si yo estoy en el cielo y yo veo todas las maquinaciones, y ¿saben qué? Me río y me burlo de ellos. Entonces tú y yo no nos preocupemos de más. No caigamos en fatalidades, porque Dios se ríe y se burla de los planes que van en su contra. Los amonesta el Señor. Es decir, todos ellos han tenido la oportunidad de arrepentirse. Dios sabe de qué manera les ha enseñado el Evangelio, de qué manera les ha predicado. Entonces le dice, acepten la amonestación, porque se va a enojar, entonces va a traer juicio sobre ellos y va a ser terrible cuando su ira caiga sobre los que no confían en Dios. Si tú todavía no confías en Dios, te invito a que cambies de camino, llegues a los pies de Cristo. Él es el que Dios nombró, no hay otro. Dios decretó cuando empezó el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, el cual hasta el día de hoy ha llegado para bendecir nuestra vida. Mi deseo es que Dios te bendiga. Ánimo.